Buenas, buenas. Vamos a estar estudiando en esta ocasión el Salmo 73 y vamos a estar viendo algunas observaciones de este capítulo. Y siempre este capítulo ha sido de bendición para mí, pero seguramente para ustedes también. Y te voy a estar compartiendo acerca de unos versículos y unas observaciones acerca del versículo. Vamos a sacar una enseñanza de ahí. Yo sé que a muchos les encanta el versículo de este capítulo que el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este versículo también es mucha bendición para mí. Creo que para muchos de ustedes también. Y siempre que leemos este pasaje, no vamos en profundidad a ver el contexto del versículo, a ver en qué estaba atravesando el salmista, qué es lo que estaba pasando por su vida. Y es interesante, la primera vez que yo comprendí la historia del salmista, lo que venía contando, lo que le estaba sucediendo. Entonces, los versículos como el que acabo de leer se entendieron con mucha más profundidad, con mucha más gratitud de ver de dónde vino y luego de que Dios obró en su vida, cómo cambia su manera de pensar. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Ese trabajo de trabajar en nuestros corazones y que cambie nuestra manera de pensar a lo bíblico, a su voluntad. Bueno, en esta ocasión quisiera enfocarme en el versículo vamos a estar enfocándonos en el versículo cuando él dice que él entró en el santuario. Esto está en el versículo, ya les digo, es impresionante este versículo, la verdad, y la observación, digamos, para ser de bendición. Pero mientras tanto les pido que puedan compartir el versículo, el episodio, puedan darle me gusta, puedan suscribirse, puedan también darle me gusta. Es el versículo 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este es el versículo en la historia del salmista, punto de inflexión. Hay un momento de un antes y un después. Y creo yo que nosotros también como creyentes necesitamos varias veces que Dios haga esto con nosotros. Si reconociéramos en nuestra vida personal, en nuestra vida como creyente, hemos tenido temporadas en nuestras vidas donde nos hemos desanimado, nos hemos enfriado en las cosas de Dios, hemos descuidado nuestra comunión con Dios y hemos bajado nuestras defensas espirituales, se podría decir. Hemos bajado los brazos, la intensidad, y el enemigo está buscando a quien devorar. El enemigo está buscando un creyente que está relajándose, acomodado, bajando la guardia, se podría decir, para presentar su ataque.
y necesitamos este momento de un antes y un después. Un momento donde podamos ir a Dios, a su presencia, poder derramar ahí nuestro corazón a Él. Y luego de eso poder salir renovados, transformados, que Dios continúe esa obra en nuestro corazón y en nuestra vida como creyentes. Que sea lo que sea que nos está sucediendo en esa temporada de nuestra vida, podamos ir a la presencia de Dios, derramar nuestras lágrimas, luchar en oración, batallar ahí y luego salir nuevamente a caminar la senda angosta, a caminar el camino angosto, a servir a Dios, nuevamente con la misma fuerza de Él, las mismas fuerzas que antes teníamos para servir a Dios, nuevamente con nuestra mente clarificada, con nuestro objetivo renovado, con nuevas fuerzas. Creo que necesitamos eso seguido. El salmista desde el versículo 1 empieza a hacer una afirmación. Ciertamente Dios es bueno para Israel. Y creo yo que una de las razones por la cual nuestra mente es tan negativa, siempre ve lo malo, siempre tiene una mirada negativa de las cosas, es porque es una persona que no es agradecida por todo lo que Dios le ha dado, le ha permitido vivir, todo. Cuando hay falta de gratitud, empieza a haber una mente negativa. No sé lo que realmente le estaba sucediendo, aparte de lo que cuenta en el Salmo a este salmista de Asaf, pero él va a contar que casi se deslizaron sus pies, casi resbalaron sus pies, porque entró, dice en el versículo 2, envidia. Entró a través de su corazón, como los demás personas que aborrecían al Señor, aborrecían a Dios, prosperaban. En cierta manera se empezó a comparar con ellos. Y entró en su corazón por él mismo diciendo envidia. Y empieza a describir la actitud y la vida de aquellas personas que a los ojos de cualquier persona la están pasando bien, no tienen problema de rechazar a Dios, no tienen en cuenta su palabra, su vida es en base a lo material, su vida tiene únicamente propósito a través de la aceptación del mundo, y él en su corazón dejó que eso entrara. Por lo tanto, lo que él soportaba por servir a Dios ahora era un trabajo que le costaba. Ante lo que él entendía que era para Dios, todo lo que él sacrificaba, todas sus convicciones, toda su vida espiritual, la cual él se esforzaba mucho, ahora era un duro trabajo. Se desanimó, perdió el enfoque, se olvidó de por qué hacía lo que hacía. Creo que a nosotros muchas veces nos pasa eso, y también nos suceden otras cosas, entran pensamientos que no son de Dios. Nuestra manera de pensar no es bíblica, no es que agrada a Dios. Si nos ponemos a analizar la manera de pensar cuando hablamos, nos estamos pareciendo al mundo, cómo razonamos. Y eso es el resultado de una suma de decisiones que venimos tomando en nuestra vida espiritual. Es un descuido que viene acumulándose y da el resultado en una vida sin fruto y desanimado y lejos de Dios. Y el salmista estaba así.
Y en los siguientes versículos, él empieza a decir, yo estoy sirviendo a Dios y estoy siendo azotado todo el día, decía él. Castigado, dice. Y él se encontró una frustración. Por eso es muy importante renovar nuestras decisiones cada día. Cada día es importante ir ante Dios, como dice en el versículo, entrar al santuario, ir a Dios y renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12. Buscar ese momento con Dios, que Él renueve nuestras fuerzas, nuestros propósitos, el por qué hacemos lo que hacemos. Reforzar nuestras decisiones. Porque si no lo hacemos, hay un peligro de dudar de ciertas decisiones que son buenas que habíamos tomado. Dejamos nuestras convicciones, dejamos de hacer lo que era correcto y entra la frustración. Cuidado con personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Te van a querer engañar, te van a querer torcer, incluso van a usar la escritura para torcerte. Porque si tú prestas atención a ese tipo de personas, va a entrar frustración en tu vida. Va a entrar un desánimo, una duda. Por eso es necesario cada día no hacer las cosas por hacerlas, no ir a la iglesia por ir, no hacer lo que hacemos por servir a Dios por hacerlo. Debemos entender por qué hacemos lo que hacemos, y eso solamente lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo cuando nosotros vamos a Él en su presencia. Asaf se encontraba lleno de amargura, también decía dolor físico por la misma frustración en su vida, en su corazón. Pero esto fue hasta que entró, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Veamos en el sentido literal de este pasaje. Obviamente el santuario, en el contexto en el cual fue escrito, se refiere al lugar físico que estaba consagrado en el templo, ahí en Jerusalén, en donde Dios había prometido que su presencia iba a estar. Era un lugar donde los israelitas se acercaban a Dios mediante un sacrificio, mediante una oración, mediante una adoración. Entonces Asaf, que era levita, su trabajo o lo que él tenía que hacer era dentro del templo. Y él tenía acceso al templo. Entonces, el haber estado dentro le permitió participar de sacrificios donde se podía reflexionar en la presencia de Dios. Y siempre tener la oportunidad de recibir una perspectiva divina sobre la situación que uno está pasando. Pero más allá del lugar físico, que en este caso para nosotros es ir a la iglesia, nosotros tenemos acceso a Dios todos los días, en todo momento. Mateo habla de un cuarto, o entrar a un cuarto y cerrar la puerta, lo cual es muy bueno, pero acceso a Dios por medio de Jesucristo es en todo momento y a toda hora. Yo creo que este sentido para nosotros es un lugar o un tiempo donde voy a tener comunión con Dios y en cierta manera entrar al santuario para nosotros sería acercarnos a Dios en oración, meditando en su palabra, adorando a Dios, quizás cantando un coro, adorándole, diciendo adoración a Dios, que nos va a llevar siempre a una comprensión más profunda de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces Asaf, en cierta manera, entró
una de esas veces al templo con el corazón cargado y se dispuso a tener comunión con Dios. Y Dios obró en ese momento para que él comprendiera, en este caso, la perspectiva de él, de Dios, acerca de su conflicto que él tenía en su corazón. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algo que está ahí en tu corazón? Un problema, una duda, lo que sea. Anda y derrámaselo a Dios y pide para que Él te ayude a comprender. No cuestiones a Dios. No pelees con Dios. Ayúdale a entender para qué. O que te ayude a entender la situación quizá de la manera que Él lo ve. Entonces, hay una combinación de estos dos sentidos, de tanto físico, porque podemos ir a la iglesia, podemos escuchar una predicación, puede ser que el predicador Dios use el predicador para hablarnos a nosotros y a tomar una decisión ahí, o es una respuesta para poder comprender lo que nos está sucediendo, para tener comprensión espiritual. Pero Asaf, si bien fue o no literalmente al lugar, al santuario, Dios obró en su corazón y le retiró esa amargura, le dio la perspectiva de él, le respondió a su oración. Creo que la frase importante del versículo es: comprendí el fin de ellos. En otras palabras, refleja que Asaf, si bien había tenido un momento amargo y triste, él nunca se alejó de Dios al punto de que él pudiera estar lejos de Dios y no ver que Dios quería obrar en él, ¿no es cierto? Entonces, comprendí el fin de ellos. Habla de que Asaf siguió luchando en este pasaje en cuanto a seguir yendo a la presencia de Dios, no abandonar eso. Él fue nuevamente. Habla de que por más que estoy desanimado, voy a buscar de Dios, ¿no es cierto? Y Dios premió en cierta manera su persistencia, su consistencia, y lo premió con sabiduría divina. Y esto lo quiero aplicar para mí y para ustedes. El santuario de Dios puede entenderse como cualquier espacio y momento en el que usted y yo vamos a buscar de Dios con sinceridad, ya sea en un lugar físico como la iglesia, o un lugar en nuestro espacio personal como nuestra casa, y orar y meditar y pedir ayuda. Y nos va a enseñar Dios, nos va a dar claridad, nos va a dar sabiduría de preguntas difíciles que nosotros tengamos, de desánimos, de problemas. Necesitamos sabiduría, necesitamos fuerza espiritual. Todo lo que nos haga falta, Dios lo puede proveer si es que nosotros vamos en busca de Él, si nosotros nos acercamos. Como dice Hebreos, Él es galardonador, Él es galardonador. Él es el que premia a aquellos que en fe se acercan a Dios, buscándolo a Él. Te invito, querido hermano o hermana, no importa lo que sea que está pasando, acércate a Dios. No dejes de hacer aquello que es importante en la vida de un creyente. No importa cuán desanimado estés, continúa yendo a la iglesia. No importa cuán frustrado estés, sigue orando, sigue leyendo la palabra de Dios. Lucha, demuéstrale a Dios: estoy pasando una situación difícil, pero Señor, aquí estamos. Y Él, en su infinita sabiduría, misericordia, compasión, va a hacer lo que esté mejor a su alcance, pero Él promete
darnos una respuesta, darnos claridad, darnos fuerzas, ayudarnos a ver su propósito en nosotros. Y si lo pones en práctica seguido, muchas veces uno ya sabe la respuesta con siquiera ir a Dios, porque Él te da tanta experiencia, hay tanto de su palabra en nosotros que Él nos puede mostrar cuál es su propósito o el porqué de las cosas. Pero si nos hace falta algo, podemos entrar y podemos salir como le pasó a Asaf, salir de la presencia de Dios, comprendiendo a un Dios que es tan infinito, tan grande. Dios es tan poderoso, pero aún así se acerca a nosotros, que no somos nada, y nos comparte de su sabiduría, nos comparte de su propósito, aun cuando nosotros no somos nada. ¿Hay algo que no comprendes o estás frustrado? Acércate al santuario de Dios, acércate a la presencia de Dios y pídele que Él te ayude. Espero que te haya sido de bendición este devocional, este estudio bíblico. Puedes darle me gusta, puedes comentar, puedes compartir el video con otra persona. Nos va a ayudar a llegar a muchas otras personas más. Y que Dios te bendiga grandemente.